Bienvenidos al podcast Todos los Niños en Familia. Te saluda Mónica Aguilar, directora de ABA, Adopción y Acogimiento Familiar. Yo estoy muy contenta de tener como invitada a Verónica Vidales Espinosa. Ella es contador público, licenciada en psicología y muy pronto licenciada en Derecho. Pero está aquí porque es mamá por adopción. Muchas gracias, Vero, por acompañarme. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y pues platícame, ¿cómo es que deciden adoptar tu esposo Luis Roberto y tú? Esta decisión nació de varios abortos o embarazos que no llegaron a su fin. Entonces decidimos adoptar. Fue un proceso, no fue tan complicado. Fue un proceso en el que fue algo muy rápido. Nosotros iniciamos lo que venía siendo la solicitud, pero íbamos decididos a adoptar un niño. No nos importaba la edad ni las características de ningún tipo. Entonces fue mucho más sencillo. En menos de 6 meses nosotros ya estábamos haciendo nuestro proceso ya más formal, que eran los exámenes psicológicos, los socioeconómicos. Entonces fue algo muy, muy rápido y fue algo que pues nació de nuestras experiencias o de lo que no pudo llegar. Muchas familias o la mayoría de los solicitantes se acercan buscando bebés, niños de máximo 3 años. Pero en su caso fue diferente porque, como comentas, estaban abiertos a un perfil más amplio de un niño que lo necesitara. Y les hacen una propuesta de un niño de 9 años. ¿Cómo es esa propuesta y por qué deciden aceptar? Porque recuerdo aún la última visita de las trabajadoras sociales y de la psicóloga. Teníamos todas las fotografías de nuestros sobrinos y ellas dijeron, o sea, no va a ser tan complicado que haya un niño para ustedes. Nos citaron un 5 de febrero, aún recuerdo que nos dijeron pronto les llamaremos. Exactamente el 5 de febrero nos hablan y nos dicen que hay un niño de 9 años. Nos dan las características de ese niño. Nosotros ya estábamos muy abiertos, o sea, a la edad. Nosotros no nos importaba la edad del niño, sino que nosotros queríamos ser papás. Llega Moy, que es mi hijo el mayor. A él pues ese día nos dicen que estamos ya en lista de espera, que habíamos pasado todos los exámenes y que estábamos en lista de espera. Entonces, que pronto íbamos a conocer un niño de 9 años, que era un 14 de marzo, que precisamente, no fue un 9 de marzo, disculpa, que ese día cumplía años mi esposo, era el regalo de mi esposo. Ese día lo íbamos a conocer por primera vez. Y nos muestra, o sea, sale Moy y yo dije, ese es nuestro hijo. O sea, ese es nuestro hijo. Y todavía nos preguntaban, ¿están seguros que quieren un niño de 9 años? Sí, estamos seguros. ¿No quieren conocer otro? No, o sea, dijimos que el primero que saliera, ese era nuestro hijo. Y fue Moy, de 9 años, 2 meses. ¿Y les habían presentado algún expediente con ciertas características del niño que tú, digamos, percibías o sospechabas los retos que podrían llegar a darse? No nos mostraron nada. Nada más únicamente nos hablaron de la edad del niño y algunas cualidades que tenía, que eran las cualidades muy parecidas a las de mi esposo. Entonces nosotros decíamos, ese es nuestro hijo. De hecho, cuando íbamos en camino a la propuesta, yo le decía a mi esposo, tengo el presentimiento que ya vamos a ser papás, y él decía, yo también, pero no sabíamos la edad del niño hasta en ese momento que nos dijeron que tenía 9 años. Y una vez que llega a tu casa, esa luna de miel, como muchos le llaman, que es un periodo en que llega el niño y pues a lo mejor unas semanas, un mes, donde empiezan a vincularse, pero cada una de las partes, los padres y el niño, siempre brindan lo mejor como para guardar ese romanticismo de esa emoción. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de vivir esa etapa o cómo fue la creación pues del vínculo y esos primeros meses de adaptación?
Bueno, los primeros 15 días el niño estuvo tranquilo, era un niño obediente, entre comillas, pues son niños. Después de esos 15 días vino la etapa más difícil, que era donde el niño empezaba con muchos temores a extrañar su hogar, que fue la institución donde duró muchos años, porque era un niño institucionalizado. Entonces, todo ese miedo lo sacó, o sea, se hizo un niño rebelde, un niño que me atacaba, sobre todo a mí, me golpeaba, bajaba por cuchillos en las noches y decía que él no quería unos papás estúpidos, que nos iba a matar, destruyó toda la casa, me golpeó, me aventó por las escaleras, o sea, fue una etapa muy difícil para el niño y también para nosotros, porque muchas veces yo le decía a mi esposo, ¿en qué estamos fallando? O sea, ¿qué daño le estamos haciendo? Yo siempre les digo que fue el niño que me hizo llorar, me sacó todas las lágrimas que no saqué durante muchos años, le digo, pero poco a poco se fue haciendo un vínculo, donde hasta lo correteaba porque no quería ir a clases, entraba, él se la pasaba llorando en el salón, tenía quejas, se dormía, no quería hacer tareas. Entonces, fue poco a poco, lo fuimos, pues ayudando, lo fuimos, pues tratando de entender. Y yo siempre decía, nosotros muchas veces sentimos miedo, porque digo, yo sentí miedo de tenerlo y estarle haciendo un daño. Pero yo decía, Dios mío, o sea, este es mi hijo y yo pedí un hijo y este va a ser mi hijo para toda la vida. Entonces fue una etapa, un proceso que me enseñó o sea, me enseñó a tener la paciencia y pues me enseñó a guiarlo y saberlo entender, hablar con los maestros, porque muchas veces los maestros son muy poco comprensibles y pues me ayudó a ser mamá, aprendí a ser mamá. Entonces, sí llegó el momento en que mi esposo y yo dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Y yo le decía, pues, déjame a mí, porque nos desvelábamos, fueron meses de desvelos. Yo le decía, déjamelo a mí, tú duerme, yo me encargo de estarlo observando. Yo me volví observadora, toda la noche me la pasaba observándolo, viendo cómo le podía hacer. De hecho, yo estudié psicología a raíz de eso, de aprender cómo poderle ayudar. Nos sentábamos, yo le escribía porque no podía comunicarse, no sabía comunicarse ni expresar sus emociones. Yo me senté con él un día y le empecé a escribir, te amo, ¿qué pasa? Y él me empezó a contestar por medio de escritura. Empezamos a ir con una psicóloga, un grupo de psicólogos, y recuerdo mucho una palabra que me dijo la psicóloga. El niño es un pececito, lo sacaste de agua salada para meterlo al agua dulce y le pica todo. Él no sabe amar y tú tienes que enseñarle a amar desde el inicio. Entonces, también los consejos de mi mamá, es niño, déjalo ser niño. Entonces, él quería dulces. A veces uno como papás nos limitamos o queremos limitar a nuestros hijos, decirle, esto no porque te hace daño, o esto no porque el pediatra dice que no te lo debo de dar. Entonces, él deseaba dulces y mi mamá me dijo, déjalo, que coma todos los dulces que él quiera, se va a hartar. Y el día que él ya se harte, ya no los va a pedir. Y así fue, un mes completito creo que se la pasó comiendo dulces y después ya no, o sea, ya no quiso esos dulces. Lo llevé a cursos de ópera, de canto, de guitarra, de dibujo, lo llevé a fútbol, o sea, fue una inmensidad de cosas a las que yo lo llevaba, que en realidad el niño a veces me decía, quiero esto, y yo y mi esposo rápido íbamos y buscábamos, pero en realidad no era lo que quería, o sea, siento que era algo donde él quería escapar de muchas cosas, de muchos temores, de muchos miedos. Entonces, todo ese fue un proceso de acompañamiento,
en el que fueron años, o sea, no te puedo decir que fueron meses, fueron 2, 3 años para tener una estabilidad emocional, que no era una estabilidad emocional completa como un vínculo de decir ya es alguien que está adaptado completamente, sino fue algo que era una estabilidad emocional de menos temores y más confianza hacia nosotros. Claro, es muy importante que la gente que nos escucha pueda saber cómo los niños que han vivido el maltrato, el abuso, el abandono y llegan a la institución, sus vidas de alguna manera son puestas en pausa, es decir, no pueden sanar en una institución la herida que fue causada en familia. La herida que fue causada en familia tiene que ser sanada en una familia. Sin embargo, pues llegan con comportamientos difíciles como con los que llegó tu hijo y la mayoría de los solicitantes les da miedo. Es como pues realmente algo muy perturbador pensar que un niño dice que quiere agarrar cuchillos y matarte o que te avienta por las escaleras y te lastima. ¿Cómo interpretabas tú esos comportamientos? Porque muchos solicitantes o padres lo interpretan como no me quiere, está mal aquí, entonces lo regreso. ¿Ustedes cómo lo interpretaban para permanecer e intentar vincular con él? Pues mira, yo creo que el miedo siempre existe, ¿sí? Porque viene una personita que te viene a cambiar toda una vida. Pero cuando tú lo vas conociendo y tu deseo de ser madre, o sea, tú dices, si yo hubiera tenido un hijo biológico, hubiera sido exactamente lo mismo. Por algo Dios me lo mandó. Entonces, en esa etapa, o sea, yo siempre le pedí a Dios, dame la sabiduría y enséñame el camino de cómo poderle ayudar, ¿sí? Entonces, yo siempre decía, es mi hijo, y no quitarme de la mente que era mi hijo y que yo lo tenía que ayudar. Es como cuando te llega un hijo enfermo, o sea, no lo puedes abandonar porque tienes que luchar con él. Es una enfermedad que tienes que luchar con él. En él es lo mismo, o sea, son síntomas de heridas y que tienes que ayudarles. Pero para eso tienes que ir conociendo a tu hijo, porque a veces o en ocasiones cuando los papás los regresan es porque no conocen en realidad a sus hijos. Y no es el deseo tan grande de ser papás. Es como me decían en la institución, o sea, tú buscas un hijo, el niño no busca una mamá y no busca un papá. Entonces, si yo estoy buscando ese hijo, porque yo lo tengo que volver a abandonar, porque es mi hijo. El niño no me pidió sacarlo. El niño no me pidió decir, oye, yo me quiero ir contigo. Entonces, ahí es donde está la verdadera realidad y la verdad de que quieren ser papás o no quieren ser papás. Claro. Entonces, mi hijo, pues, luchamos mucho para que él pudiera salir adelante. Wow, y realmente podemos ver cómo el amor echó fuera el temor, porque podría haber miedos, podría haber dudas ante lo desconocido, ante un comportamiento que tal vez no hallabas explicación, porque pues ya había llegado a un lugar seguro, ya estaban ustedes, tenía protección, tenía alimento. Sin embargo, el miedo seguía en él, pero fue esa persistencia, ese compromiso que a pesar de los temores les hizo permanecer y pues realmente fue un reto complicado. Sin embargo, tú aprendiste de esa adopción. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que te dio tu hijo durante esos años? Mira, la primera fue la paciencia, mucha paciencia, porque nunca me imaginé tener esa paciencia que logré tener con él. Otra fue de sacar todos mis miedos, mis temores, porque me hice fuerte. Ante él me hice muy, muy fuerte y pues la resiliencia a todo. Sé por otras pláticas que hemos tenido que incluso fuiste a buscar recursos a España, que fuiste a capacitarte. ¿Qué te enseñaron profesionales sobre esto? Porque nos faltan recursos en América Latina, en México, que
gracias al trabajo de personas como tú que han picado piedra y a padres que no se han rendido, pues tenemos ahora más recursos, profesionales preparados, pero aún faltan muchos más. Tú tuviste que irlos a buscar a otro país, a otro continente. ¿Qué aprendiste ahí? Pues fíjate, Moni, aprendí mucho de las etapas de los niños. Aún aunque lleguen grandes, ellos tienen etapas de bebés. Entonces hay que traernos todas esas etapas y hacerlos brincar esas etapas para llegar a su nivel o a su edad, que en realidad no logras llegar porque, por ejemplo, mi hijo ahorita tiene 21 años, va para 22 años, y es como un adolescente, ¿sí? Entonces, es ayudarlos a ir brincando esas etapas, a tratarlos como bebés, que a veces a mucha gente no les parece porque te dicen, ese niño ya está muy grande, ¿por qué lo traes cargado? Oye, ese niño está chiflado, o sea, ¿por qué se porta así? Pero son las etapas atrasadas que ellos no lograron vivir o concluir y que uno hay que enseñarles y ayudarles a brincar todas esas etapas. Claro, es muy importante que las personas que nos ven, que no conocen sobre adversidad temprana, sobre las consecuencias de la institucionalización, puedan saber que por cada año que un niño vive en una casa hogar, en una institución, pierde hasta 4 meses de su desarrollo. Entonces, un niño de 10 puede comportarse como de 6, un niño de 12 puede comportarse como de 8, debido a todo ese tiempo que estuvo su vida en pausa de cierta manera, y aunque pues tenía comida, tenía alimento, no tenía el estímulo que da el ser visto, reconocido, llamado por tu nombre, el cuidado y atención personal que una familia sí da. Y tú pudiste ver eso, tener esa paciencia, aprender y acompañarlo. Sin embargo, Verónica y su esposo no se quedaron ahí. Viene una segunda adopción. ¿Cómo es eso? ¿De dónde surge esa idea descabellada? Después de haber tenido un caso tan complicado, tan retador, tu vida comienza a tomar pues tranquilidad y llega una segunda adopción. ¿Cómo es eso? Llega Álvaro de 10 años, 6 meses. Álvaro era un caso especial, un niño con tratamiento psiquiátrico, con varios diagnósticos de síndrome, que en realidad a Álvaro únicamente le faltaba una familia. Llega Álvaro 2 años y medio después de la adopción de Moy, cuando supimos que ya Moy estaba más estabilizado emocionalmente. Él desde el inicio pedía a su hermano, no eran hermanos biológicos, pero pues hermanos de acompañamiento de toda la vida dentro de la institución. Y se dio por una casualidad de que a él lo estaban los de la defensa del menor promoviendo una adopción para un niño especial. Entonces yo estaba viendo la televisión y vi el caso de él, y mi hijo, no sé cómo se dio cuenta, dijo, es Alvarito. Entonces, él me pidió, vamos a adoptar a Álvaro, vamos a adoptarlo. Y yo le decía, pues, que no estaba segura porque, pues, el niño había un proceso y que no estaba segura si nosotros podíamos. Hablé a la institución, en ese entonces, Filios, y me dijeron que, pues, había otra familia a la que le tenían que dar prioridad. Pero que fuéramos y que hiciéramos los exámenes nuevamente, el proceso. Entonces cuando fuimos y ya nos comentaron que ya le habían avisado a la otra familia y que no había aceptado por la situación de Álvaro, pues que si nosotros estábamos dispuestos, pues empezaran. Y empezamos la adopción, empezamos el trámite. Álvaro llegó con nosotros 5 meses después de que iniciamos la adopción. Álvaro tenía 10 años, 6 meses. Álvaro salió de la institución en agosto del 2015, un niño que yo lo veía y era como un niño con parálisis cerebral, pero en realidad era el tratamiento que llevaba, un tratamiento muy fuerte. De hecho, mi hijo Moisés y Álvaro los inscribí en escuela pública porque en colegios ponen muchos limitantes, entonces en escuela pública los tratan como cualquier otro niño. Entraron a la escuela pública.
Álvaro le empezó a hacer daño el tratamiento. El neurólogo y el psiquiatra empezaron a comentarme que teníamos que irlo retirando. Empezamos a retirar el tratamiento. Álvaro, un niño muy inteligente, fue un niño que se adaptó rápido porque estaba Moisés y pues actualmente tiene 20 años. Wow, entonces la primera adopción que no había un diagnóstico, no había, digamos, una lista de retos, fue todo un reto. Así es. 2 años y medio después llega Álvaro, que en el expediente había muchos retos, un diagnóstico, sin embargo, es todo lo contrario, se da la adaptación. Yo creo que aquí podemos ver cómo no podemos etiquetar un caso, un niño por su edad, por sus diagnósticos, y que realmente lo que podemos ver en común en esos 2 casos tan diferentes es que ambos florecieron en familia. Cuéntame ahorita, en la actualidad, ¿cómo están tus hijos, Álvaro y Moisés? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo los ves que se han desarrollado desde que llegaron a tu familia? Bueno, Moisés, él es técnico en fisioterapia y rehabilitación. Actualmente estudia ingeniería, va en 4º semestre. Álvaro estudia Derecho. Son niños normales, capaces, muy buenos hijos, no porque sean mis hijos, pero son unos excelentes hijos. Tuvieron una adaptación en la que no existe otra mamá y otro papá más que nosotros. Rara vez ellos permiten que yo hable de la adopción delante de ellos. No les gusta que diga que son adoptados porque pues ellos dicen, somos tus hijos y ya no existe adopción. Entonces, pero son niños normales, igual que como cualquier otro, pues como cualquier otro adolescente, que de repente están bien enojados y se pelean entre hermanos, se contentan, pero son niños tan normales y niños que han podido salir adelante ante todo. Wow, y es hermoso poder, yo los conozco a estos jóvenes y poderlos ver y saber ese amor que te tienen, cómo es recíproco, lo que has sembrado ha podido florecer. Y hay muchos padres que están en situaciones desesperadas, que tal vez desearon tanto tener un hijo, pero ahora que llegó, pues los miedos surgen, las heridas emocionales de ellos tocan las nuestras y tal vez tienen miedo, tal vez estén pensando en renunciar o son solicitantes que al escuchar tu historia dicen, ay, pues puede ser más retador de lo que yo pensaba y no sé si estoy listo. Para despedirnos, ¿qué les dices a esas personas que están con esos miedos o esas dudas o en una situación desesperada siendo padres por adopción? Pues que luchen, si ese es su sueño, ser padres, luchen y todo tiene su recompensa. O sea, lo que a lo mejor mis desvelos y todo, ahorita tengo mis recompensas con mis hijos, y pues no hay algo que no se pueda hacer, o sea, todo se puede. Y los niños, aún siendo biológicos o adoptados, son iguales, o sea, hay retos y nada más es cuestión de encontrar y de conocer a nuestros hijos. Vuélvanse observadoras como yo y van a poder sacar a sus niños adelante. Es difícil, pero no imposible. Muchas gracias, Vero. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast Todos los Niños en Familia. En NAVA trabajamos para que los niños que han vivido en instituciones, que han sufrido violencia, maltrato o abandono, puedan llegar a una familia por medio de la adopción y el acogimiento. Pero en estos años de trabajo hemos descubierto que no es suficiente trabajar para que los niños lleguen a una familia, sino trabajar con los padres para que permanezcan en ella. Así es que gracias por compartir este mensaje, porque juntos podemos lograr que todos los niños vivan en familia.